que claro, este mega decreto firmado por Javier Milei está sumando algunos rechazos en la justicia. Pasó menos de una semana de su firma y ya hay por lo menos 4 planteos judiciales en el fuero contencioso administrativo. Hay quienes están pidiendo incluso habilitar la feria para tratar estas cautelares. Vamos a hablar con Germán Garabano, ex ministro de Justicia de la Nación Argentina, sobre este tema. Lo saludamos. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto hacerlo. Muchas gracias. Bien, gracias por este contacto. Yo ahí comentaba, ¿no?, al presentarte que hay ya 4 presentaciones por lo menos, las que tengo conocimiento yo. ¿Qué mirada tenés vos sobre el decreto y justamente sobre estos planteos, ¿no?, que lo que están planteando es la inconstitucionalidad del decreto? Sí, a ver, varios puntos yo señalaba. Es decir, primero, me parece que tenemos una realidad innegable que es la emergencia. Vos recién lo señalabas y el nivel de precios cuando uno va al supermercado, cualquier servicio, cualquier cosa que uno quiera hacer ve, es decir, un nivel de precios con una inflación realmente muy alta, la inflación reprimida que dejó el gobierno anterior y la masa de dinero circulando y el gasto sin control nos lleva, como ha dicho el propio presidente, al borde de la hiperinflación, y eso nos marca claramente una emergencia de alcance global, ¿no? Con lo cual me parece que el DNU hay que analizarlo a la luz de esa emergencia generada por el gobierno anterior y que este gobierno está a pocos días de asumir tratando de hacerle frente. Dicho eso y marcada esa posición, yo creo que hay 2 temas que son interesantes. Es decir, uno es si realmente todas las materias que se han incluido en este DNU están bien incluidas y corresponden a la emergencia. Y la segunda lo tienen las partes que en principio parecieran verse afectadas y que han hecho las presentaciones judiciales, en donde a mí no me queda claro realmente cuál es la afectación que le produce este DNU, que deroga mucha normativa de la dictadura militar y generalmente normativa que lo que genera es o afectaba derechos de los propios ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, normativa que incluso era de dudosa constitucionalidad, como la ley de abastecimiento, ¿no? Un decreto ley de la dictadura. Entonces es bien interesante el debate que se va a generar tanto en el Congreso como en la propia justicia respecto de cuáles son realmente los efectos concretos o cuál es la violación constitucional que este decreto, este DNU plantea, ¿no? Recién decía Germán que, obviamente planteando tu posición inicial de que consideras que hay una emergencia que habilita que efectivamente el presidente presente un decreto de necesidad y urgencia de este tipo, planteabas que habría que analizar si todas las materias están bien planteadas dentro de este contexto de emergencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de materias tal vez sería mejor que vayan directo al Congreso vía un proyecto de ley, etcétera, o que por lo menos considerás que de manera estratégica podrían llegar a ser una traba plantearlas como DNU, ¿no? Una traba, digo, a nivel político para Javier Milei. Bueno, ahí me parece que más allá del análisis que hagamos nosotros de afuera es la defensa que tiene que hacer el gobierno del DNU, ¿no? Y en definitiva, por otro lado, el ataque que tienen que hacer aquellos que cuestionen el DNU, ¿no? ¿En qué parte este DNU? Digo para que la gente entienda, ¿no? Porque se ha discutido mucho y yo lo que he visto han sido discusiones teóricas o en abstracto, ¿no? El DNU está mal, no, el DNU es inconstitucional, no, tal cuestión afecta mis derechos o afecta mi actividad. Y yo la verdad es que al día de hoy, habiendo pasado ya casi una semana y estando próximos a que entre en vigencia el DNU, que entre en los próximos días, ¿cuáles son? Es decir, no he visto claramente cuáles son esas afectaciones, es decir, no he visto a la CGT, que creo que mañana va a ser también una presentación judicial, en decir bien cuál es la afectación que el DNU le produjo en sus derechos y sobre todo a los trabajadores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo que he visto en materia sindical tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores tengan que pronunciarse frente
efectivamente sobre si quieren o no el descuento en su sueldo de la cuota sindical, ¿no? Entonces, me parece que lo que está faltando, por un lado el gobierno, pero por otro lado aquellos que salen a cuestionar la constitucionalidad de este decreto, es que expliquen esto, cuál es, en un caso, por qué están incluidos y cómo eso incide de algún modo en la actividad económica de acuerdo a su mirada, es lo que tiene que explicar el gobierno, y los presuntos afectados tienen que explicar en qué los está afectando esa liberalización, esa eliminación de leyes que generalmente lo que generaban eran restricciones a toda la gente. Es decir que, recordamos para quienes recién se suman, estamos hablando con Germán Garabano, ex ministro de Justicia de la Nación. Es decir que en tu mirada hay mucho que tiene más que ver con el ruido político, digamos, ¿no? Pero no con una cuestión más de fondo real del asunto. Es lo que, a ver, yo hasta ahora, a lo mejor en los próximos días lo veremos, pero hasta ahora no he visto de quienes se quejan y quienes plantean, es decir, planteos específicamente jurídicos, más allá de lo general, ¿no? Es decir, no, es un DNU que incluye muchas materias. Ok, pero detallame cuál es la afectación específica de tus derechos. Y eso es lo que yo hasta ahora no veo. Y lo que es interesante es que, en definitiva, lo que esto plantea son la derogación de muchas leyes de la dictadura y otras leyes que lo que generaron fueron casualmente restricciones a los derechos de la gente. Es decir, es un decreto que busca ser, no digo que lo sea, sino que busca ser de algún modo liberador, ¿no? Busca sacar restricciones de la economía y sacar restricciones que pesan sobre la gente, sobre las empresas, sobre los propios trabajadores. Bueno, que expliquen a aquellos que se sienten afectados específicamente en qué los afecta, ¿no? ¿A qué leyes te referís específicamente que podrían llegar a ser las más liberadoras para la gente? Digo, también para bajarlo a la realidad para el que nos escucha. Para la actividad económica. Creo que la ley de alquileres, más allá que pueda generar, es decir, había una vocación de que las leyes como estaban, incluso como fueron modificadas, no estaban generando el efecto deseado y que generaba al contrario, generaba que no haya departamentos en alquiler, lo cual aumenta los costos del alquiler. La ley de abastecimiento, que es una ley que fue muy criticada, que es un decreto ley de la dictadura. Esta opción que se les da a los trabajadores de elegir si quieren o no que su aporte sea automático o se necesita su voluntad para que sea el aporte gremial. La política de cielos abiertos, la posibilidad de cederle a los trabajadores las acciones de algunas empresas como aerolíneas. Es decir, todas esas cosas claramente van en un sentido de liberar o dar derechos en algunas cosas. Entonces, después hay algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad aduanera y las exportaciones. Hay cuestiones que tienen que ver con esto de las recetas electrónicas y que se receten medicamentos genéricos. Es decir, ¿en qué afecta eso a los ciudadanos? Sería la pregunta. ¿Y por qué uno entiende, o el gobierno que explique, por qué entiende que eso libera a los ciudadanos de algunas restricciones que les generan mayores costos o inconvenientes? Me parece que esa es la óptica en la que tendríamos que discutir el DNU y no en las cuestiones más genéricas, ¿no? Claro. Son muchas leyes, están incluidas en una herramienta de emergencia. Sí, estamos frente a una emergencia, tenemos más de un 50% de pobres, estamos al borde de la hiperinflación o en hiperinflación. La emergencia está. Discutamos si realmente este decreto ayuda a solucionar esa emergencia económica y aquellos que lo cuestionen, que expliquen por qué los está afectando, qué derechos les vulnera. Me parece que ahí es donde deberíamos llevar la discusión y me parece que eso es donde está de algún modo la inteligencia del presidente o de la nueva administración de poner también en un brete a la política. Claro. Porque como bien decías vos, la discusión parece ser una discusión o una oposición política y en definitiva esto a la política tradicional le plantea también un desafío. Yo lo decía el otro día en una nota, porque en definitiva lo que podría suceder es que Milei diga no, en realidad la casta, la política, se está oponiendo a esto solo porque quiere oponerse, pero no realmente porque haya afectación de derechos, ¿no? Y me parece que aquellos que se opongan a esta normativa son los que debieran explicar por qué esto les afecta no un beneficio político,
que tiene algún sector o alguna corporación, sino realmente por qué algunas de estas regulaciones afectan a mí, a vos y a todos. Clarísimo. Seguramente este tema va a seguir dando que hablar en los próximos días y semanas también. Germán, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Germán Garabano, exministro de Justicia, quien pasaba aquí por El Observador 107.9, el DNU y varios temas que todavía dan que hablar. El Observador 107.